Saludos, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles a través de este medio. Sean bienvenidos a la segunda clase del curso de Nuevo Testamento. Recordemos que hace 8 días comenzamos a hablar sobre lo que es los evangelios y estuvimos analizando, estudiando cada uno de los 4 evangelios que son parte del Nuevo Testamento. Y recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo, aunque generalmente esto se toma de esa manera, de la manera de la tradición cristiana, que fueron ellos quien escribió, en este caso Mateo, quien escribió el Evangelio que lleva el mismo nombre, ¿verdad? Aunque según algunos eruditos, algunos estudiosos dicen que es un cristiano de segunda generación. El año en que fue escrito fue en el 80 después de Cristo, fue el destinatario que llevaba el Evangelio de Mateo fue para los judíos y el propósito del Evangelio de Mateo pues tiene un carácter apologético, pretende refutar las objeciones anticristianas de los judíos demostrando que Jesús era el Mesías. Es decir, lo que quería Mateo era demostrarle a los judíos de que en Jesús se cumplían las profecías y que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que se hacía palpable, se hacía visible, tenía su manifestación en la persona, obra, ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos el Evangelio de Marcos, que fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, fue dirigido hacia cristianos que tenían un trasfondo romano, es decir, no eran judíos, sino que ya eran parte de lo que los judíos reconocían como los gentiles. Fue escrito para animar a los cristianos romanos que sufrían persecución, por lo que presenta también a Jesús como un siervo sufriente, aquel que sacrifica su vida por la misión que el Padre le había entregado. Y asimismo busca alentar a los cristianos que estaban sufriendo persecución, a los cristianos que estaban sufriendo por causa de su fe en Jesucristo. Es decir, así como el maestro sufrió, también como cristianos, como creyentes, pues también nosotros debemos de sufrir por la causa de Cristo. Luego, el Evangelio de Lucas, escrito por el mismo personaje, Lucas, el médico, fue escrito alrededor del 85 después de Cristo, dirigido a los gentiles. Su propósito era mostrar que Jesús también está interesado en el mundo entero. Este evangelio presenta a Jesús como el Señor y el Salvador de toda la humanidad. Lo que Lucas pretende es que el propósito, la misión redentora de Jesús, no solamente tiene promesas para el pueblo escogido, para el pueblo de Israel, sino que en la mente de Dios y especialmente en la mente de nuestro Señor Jesucristo, su misión es para toda la humanidad. Posteriormente, bueno, y a estos 3 evangelios recordemos que se le conocen como los evangelios sinópticos, porque en cuestión de narración de eventos tienen relatos y estructuras muy similares, muy parecidas, por los cuales se conocen a estos 3 evangelios como los evangelios sinópticos. Ahora también tenemos el Evangelio de Juan, que fue escrito alrededor de año 100 después de Cristo y fue dirigido hacia los cristianos en general. Fue escrito luego de que algunos cristianos negaron la encarnación de Jesús, por lo que era necesario contrarrestar el punto de vista docético, es decir, aquellos que decían o enseñaban de que Jesús solamente había sufrido en apariencia. Muy bien, ahora vamos a continuar conociendo sobre el Nuevo Testamento y corresponde al libro histórico. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos varios libros históricos, pero en el Nuevo Testamento solo hay un libro que su carácter, su naturaleza, tiene como fin relatar una serie de eventos y de sucesos tratando de registrar la historia y en este caso una historia que se ha denominado, aunque en sus inicios no se le conoció como el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino que de hecho no tenía nombre, sino que hasta 2 siglos después fue que se le dio el título del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se considera la única interpretación del origen y crecimiento
de la iglesia primitiva, es decir, la vida de los primeros cristianos. Narra la manera en que la fe cristiana se esparció y desarrolló entre los habitantes judíos y gentiles de diferentes regiones en el mundo greco-romano. Hay muchos estudiosos que consideran que la palabra o el título de Hecho de los Apóstoles no es correcto porque dicen que el enfoque del autor, que en este caso fue Lucas, el enfoque del autor no se centró en hablar lo que los apóstoles hicieron, sino narrar las historias y los acontecimientos y de cómo el Espíritu Santo se manifestó y obró en la vida de la iglesia cristiana y especialmente en la vida de los apóstoles y de las figuras más sobresalientes o resaltantes del libro de los Hechos. Encontramos a Pedro y encontramos al apóstol Pablo, pero siempre hay una constante y la constante de la narrativa del libro de los Hechos tiene que ver con el Espíritu Santo. Por eso algunos dicen que en vez del libro de los Hechos de los Apóstoles, la mejor manera de llamar al libro de los Hechos sería el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque lo que el autor quiere dar por sentado es cómo el Espíritu Santo acompañó, dirigió, empoderó, se manifestó con señales a la naciente iglesia y a los apóstoles, a los líderes que empezaron a dirigir a este movimiento cristiano. Entonces, Hecho de los Apóstoles fue escrito por Lucas el médico. Este es un mismo tomo que va acompañado del Evangelio de Lucas y que es complementado con el libro de Hechos de los Apóstoles. Es decir, se narra la continuación. En el Evangelio de Lucas se nos habló de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, sus enseñanzas, pero ahora Hechos nos presenta la continuidad del ministerio de Jesús, del plan de redención, pero ahora a través de la iglesia. Ya Jesús ya no está, ya ascendió a los cielos, pero ahora la misión recae sobre la iglesia, sobre cada uno de los creyentes. Se estima que fue escrito alrededor del año 100 después de Cristo. Y su propósito, podemos mencionar dos propósitos. El primer propósito es presentar la expansión del cristianismo y mostrar cómo llegó hasta Roma en no mucho más de 30 años, la religión que había empezado en un rincón de Palestina, es decir, de un pueblo subyugado, de un pueblo que estaba bajo el dominio del imperio de Roma, como esta gente, esta población que era subyugada, que no figuraba dentro de las comunidades predominantes en ese tiempo, como de ahí un pequeño grupo de personajes, de personas que no eran letrados, que no eran cultos, cómo es que ellos a través de un movimiento por seguir a un tal Cristo, cómo ellos a través de maneras poderosas, de maneras sobrenaturales, llegaron a tener gran impacto en todo el imperio romano. Entonces, recordemos, y de hecho quiero hacer una aclaración, porque en una de las clases yo recuerdo que se me preguntó, porque yo dije que 11 de los 12 apóstoles eran de la región de Galilea y solo había uno que no era, y en ese momento yo recordaba que era Mateo, pero en realidad no era Mateo, sino que era Judas Iscariote, que según él era de la región de Judea. Entonces, ¿cómo es que este grupo de creyentes, seguidores de un tal Cristo, cómo ellos lograron tener un gran impacto en esferas sociales, en esferas políticas, gente que económicamente no tenían los recursos, que intelectualmente no tenía la preparación, cómo este grupo de creyentes, de personas, llegaron a tener un gran impacto? Entonces, el mensaje oculto o el mensaje detrás es que por sus propios medios, por sus propias fuerzas, no tenían la capacidad y por eso el autor, en este caso Lucas, busca siempre resaltar la figura y la persona del Espíritu Santo como el capacitador,
como el empoderamiento. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Lucas retoma esa parte donde Jesús le habla a sus discípulos y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesucristo da a entender y Lucas registra esas palabras haciendo énfasis en que lo que los apóstoles hicieron no fue por sus medios ni por su capacidad, sino fue por el empoderamiento del Espíritu Santo. Y por eso, posteriormente, Lucas registra el momento en el cual, en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban en el aposento alto y recibieron capacidades que no pudieron obtener en una universidad, capacidades que no pudieron haber sido obtenidas por capacidades humanas, por voluntad humana, sino que fue una irrupción sobrenatural que descendió sobre aquellos que estaban ahí y recibieron algo que les dio un poder para predicar, un poder para enseñar, un poder para hablar en otras lenguas, de tal manera que los que estaban reunidos, aunque hablaban otro idioma y aunque sabían quiénes eran los que estaban ahí, les oían hablar en su propio idioma y les escuchaban hablar las maravillas de Dios, aún a sabiendas de que quienes estaban hablando ahí eran galileos. Es decir, se miraba que no eran personas preparadas, que no eran personas capacitadas, pero que de alguna manera sobrenatural ellos estaban hablando en el idioma natural de ellos. También en el libro de Hechos, el segundo propósito que podemos encontrar es que busca motivar a los lectores a comprometerse con el crecimiento de la iglesia y defender la fe cristiana contra las acusaciones de que la iglesia constituía una amenaza para el imperio romano. Es decir, recordemos que el movimiento cristiano era relativamente nuevo. En aquel entonces solo existían los judíos, existía el paganismo, pero el cristianismo no existía como tal, sino que fue un movimiento que surgió y de a poco se fue haciendo grande, de tal manera que para muchos era un movimiento totalmente nuevo. Y no solamente era nuevo, sino desconocido en sus enseñanzas, en su fundador, quién era ese tal Cristo, quiénes eran esos cristianos, cuál era su misión o los objetivos que ellos tenían. Entonces, lo que busca el escritor Lucas es dar a conocer que lo que la iglesia tenía como objetivo era cumplir con la voluntad y el mandato que el fundador, que en este caso Cristo, había dado para la iglesia, llevar el evangelio a toda criatura. Por eso, en el capítulo de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús habla de que ese poder los iba a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 8 encontramos a Lucas haciendo una narración en la cual por persecución los cristianos fueron esparcidos, pero fueron esparcidos y a donde iban, dice que ellos iban predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que busca él entonces es dar a entender o dar a conocer a los lectores cómo es la iglesia cristiana, cuál es su misión y cómo no se constituía como un enemigo, sino que se constituía como el cambio que las sociedades necesitaban a la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos a entrar, ya cerrando el libro histórico, perdón, entramos a este apartado que se conoce como las epístolas. Las epístolas son cartas. El Nuevo Testamento cuenta con 21 cartas escritas para las comunidades de los seguidores de Jesús esparcidos a lo largo del antiguo imperio romano. Estos discursos literarios reflejan el trasfondo histórico de los autores y destinatarios de dicha correspondencia. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que son las cartas universales, es decir, que no iban para una población en específico, pero también vamos a encontrar lo que son las epístolas o las cartas paulinas, las que escribió el apóstol Pablo, con la intención
de hablar o de dirigirse, ya sea a una persona en particular. Esto también se le conoce como las epístolas pastorales, es decir, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo o le escribe a Tito, o las cartas que el apóstol Pablo le escribe hacia algunas comunidades cristianas en específico para tratar asuntos de problemas o para motivar o para exhortar sobre asuntos que la iglesia en ese lugar en específico necesitaba, y que el apóstol Pablo, por el hecho de haber sido el fundador y que en sus viajes que él hizo, ya sea que él fundó, iba a alentar, iba a exhortar, y cuando él se enteraba de que algo estaba sucediendo en esa comunidad, él sentía ese compromiso moral y espiritual de poder escribir para poder ayudarles a corregir los problemas que estaban sucediendo en esas comunidades cristianas. Muy bien. El contexto histórico de las cartas tiene tres niveles. Primero, las cartas forman parte de la amplia historia de las escrituras. Esto significa que los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos en la proclamación del pacto salvífico de la humanidad, escrito en el Antiguo Testamento y llevado a cabo en Jesucristo. Es decir, cuando el apóstol, en este caso Pedro, o en el caso de Pablo, ellos sentían esa responsabilidad. O sea, ellos sabían que aunque habían muchos cristianos, pero que ellos habían recibido por parte de nuestro Señor Jesucristo la responsabilidad de acompañar a los primeros, a las primeras iglesias, a las primeras comunidades cristianas, para poder acompañarles en las diferentes circunstancias, adversidades o problemas que se suscitaban en las diferentes comunidades cristianas. Entonces, ellos eran como heraldos, eran los que estaban vigilando que todo en el movimiento cristiano, en la iglesia cristiana, estuviera bien. También el segundo nivel del contexto histórico de las cartas tiene que ver con que las cartas eran contraculturales y derribaron las barreras establecidas por los romanos. ¿Qué significa esto? El cristianismo no solamente significó una revolución intelectual respecto a presentar a Jesús como Mesías, como el ungido, sino que también lo que sucedía en la transformación cultural, en el hábito, en la convivencia de los creyentes, representó también una lucha contracultural, porque en aquel tiempo, en aquella época, el César y la cúpula, el pequeño grupo que tenían poder económico, que tenían poder político, ellos no se mezclaban con el vulgo, no se juntaban con el prole, es decir, con las personas que carecían de economía, que carecían de algún estatus. Para una persona de la alta sociedad era mal visto que se relacionara, que tuviera un vínculo con personas de baja posición social. Sin embargo, en la naciente iglesia nos encontramos a personas que tenían un estatus, una posición social alta, conviviendo de tú a tú, con la misma, con el mismo respeto, con el mismo valor, en el cual el que tenía no era más que el que no tenía, y el que no tenía no se sentía menos que el que tenía, sino que todos estaban en una misma posición y todos eran parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, en donde ya no hay alguien más importante, menos importante, sino que todos son igual. Entonces, lo que hacen estas cartas es dar a conocer que en el reino de nuestro Dios ya los valores son diferentes, ya no son los valores sociales, ya no son los valores impuestos por Roma, sino que ahora los creyentes viven en una nueva realidad, ahora viven en una nueva sociedad, ahora hay nuevos valores que dirigen a esta comunidad cristiana. Entonces, fue una lucha contracultural que ellos también estaban llevando a cabo. Número 3, el contexto situacional de cada carta, es decir, los asuntos específicos de entre la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta. Es decir, todas las cartas no tratan los mismos asuntos, sino que cada iglesia, cada comunidad cristiana o cada persona a la que se le escribe una carta estaba batallando con ciertas circunstancias que eran muy diferentes. Por eso las cartas
no se parecen en cuanto a los asuntos que tratan. Entonces, cada carta, perdón, como tiene destinatario diferente, también va a tener propósitos diferentes y va a abordar asuntos diferentes en cada carta. Muy bien, entonces vamos a entrar a la sección de las cartas paulinas. Y dentro de las cartas paulinas, por hoy, vamos a abordar las dos cartas que el apóstol Pablo le escribe a los corintios. La iglesia de Corinto estaba ubicada en una región muy comercial. Ahí había gente que se dedicaba al comercio, pero también no solamente estaba dedicada al tema de lo comercial, sino que también ahí había mucha influencia de la religión pagana. Entonces, es en este contexto en el cual vivía o se había formado la comunidad cristiana en Corinto, y es esta iglesia a la que el apóstol Pablo escribe. El autor de la primera carta a los Corintios, pues es el apóstol Pablo, y se estima que el año en que se escribió fue en el año 56 después de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Perdón, aquí yo me confundía. No es la iglesia de Corinto, sino es la iglesia de Roma. Es la carta a los romanos. Mil disculpas, como no puedo editar el video porque me llevaría mucho tiempo. La carta a los romanos se escribe en el año 56 después de Cristo, y el apóstol Pablo escribe esta carta para disculparse con los hermanos de Roma porque él no había podido ir a visitarles debido a que llevaría desde Corinto, el lugar donde se encontraba en su tercer viaje misionero, una ofrenda a los santos de Jerusalén. Pues la iglesia primitiva judeocristiana se encontraba en condiciones económicas infrahumanas, por lo que Pablo estimuló a las iglesias gentiles con la finalidad de unir a estas a que recogieran una ofrenda en favor de la iglesia de Jerusalén. Cuando el evangelio, el cristianismo comenzó a caminar, ellos comenzaron a experimentar una serie de persecuciones a tal punto de que muchos de ellos fueron expulsados de su trabajo, estaban siendo encarcelados, estaban siendo mutilados. Entonces, el apóstol Pablo se disculpa con la iglesia de Roma porque dice, yo quisiera ir a visitarles, pero no puedo porque tengo un compromiso de ir y ayudar a la iglesia que está en Jerusalén, porque ellos, por causa de la persecución, pues ellos ya no tenían esa libertad de trabajar, su economía prácticamente estaba nula, y muchos de los cristianos estaban pasando necesidad. Y entonces el apóstol Pablo justifica su ausencia, justifica el no haber podido ir a visitarles por motivo de que había una necesidad en Jerusalén y él deseaba ir a Jerusalén para ir a ayudar a los cristianos que estaban sufriendo en ese momento. También el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos para desbaratar la ley judía. Recordemos que en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, Dios le dio un sistema que a través de sacrificios los judíos podían obtener perdón, podían ser por medio de sacrificios, sus pecados eran remitidos. Es decir, si alguien había cometido un pecado a través del sistema sacrificial, ellos podían quedar limpios. O sea, eso era parte de la ley de sacrificios o el sistema de sacrificios que en la antigüedad era parte de la religión judía para poder ser limpios, para ser perdonados. Sin embargo, ya con Jesucristo, este sistema queda invalidado porque ahora ya no hay necesidad de sacrificar, sino que ahora el sacrificio perfecto, que es Jesucristo, quien él es el cordero puro sin mancha, él ya fue sacrificado por los pecados de la humanidad habidos y por haber. Entonces, por lo que al escribir sobre la justificación en el libro de Romanos, el apóstol Pablo habla sobre la justificación.
que él dice que la justificación, o sea, él nos hace justos ya no por sacrificios, ya no por ese sistema ritualístico para ser perdonados, sino que ahora la justificación es por fe, ¿ya? Porque lo tal hecho anulaba la creencia que por el hecho de ser judío y no saber nada de leyes se atrevía a criticar la ley judía. Sin embargo, el apóstol Pablo, al ser un conocedor de la ley, y no solamente conocedor de la ley judía, sino también conocedor de la ley de Roma, lo que hace Pablo es dar a conocer cómo la salvación en Cristo ya no depende de aspectos o de obras humanas, sino que la salvación ahora es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el libro de Romanos tiende mucho a hablar sobre cómo es la salvación y tiende a explicar cómo es la salvación, cómo nosotros logramos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Entonces, eh, también Pablo se adelanta al hecho de que los romanos se avergonzarían del evangelio. Recordemos que por ser un movimiento relativamente nuevo y por los aspectos culturales en los cuales en aquel tiempo, imagínense, una persona que había crecido dentro del imperio romano, que era gentil, que su religión era el paganismo, en el cual ellos creían que el César era como un Dios que tenía poder político, un Dios que tenía poder económico. Ellos, los primeros cristianos, fueron ridiculizados por la fe en Cristo Jesús, porque Jesucristo fue un carpintero y Jesucristo era parte de un pueblo que estaba, que era esclavo, que estaba bajo el dominio del imperio romano. ¿Y cómo es que ellos como cristianos creían en un Dios que fue carpintero y en un Dios que era parte del pueblo esclavo del imperio romano? Y como cereza del pastel, ese Dios fue crucificado de la manera más vil, de la manera más deplorable, fue crucificado como uno de los peores criminales de aquella época. Entonces, para muchos cristianos de Roma, ellos fueron ridiculizados, estaban siendo acosados por su fe en nuestro Señor Jesucristo, pero el apóstol Pablo viene y hace la declaración que todos sabemos en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, el apóstol Pablo, siendo un doctor de la ley, doctor de las escrituras, un hombre con credenciales eh, académicas. Él dice y sostiene, si ustedes en algún momento se han sentido avergonzados, se han sentido acosados, pero yo, que soy una persona intelectual, que soy una persona preparada, he llegado a entender y a comprender que creer en Jesucristo no es una locura, sino que por lo contrario, yo doy fe y doy testimonio de que el Evangelio es poder de Dios y es poder de Dios para salvación, para judíos y para gentiles, para todos aquellos que crean en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, la estructura de la carta a los romanos está de la siguiente manera. En el capítulo 1 al versículo 17 es una pequeña introducción y del capítulo 1, 18 al 3, 20 empieza la exposición doctrinal. Cuando se habla de exposición doctrinal, nos referimos al conjunto de verdades que nosotros como cristianos, como creyentes, como iglesia de Cristo, debemos de sostener y es la verdad que debe de regirnos. Luego, esta exposición doctrinal nosotros podemos clasificarla de la siguiente manera. Del versículo 1 al versículo, del versículo 1, 18 al 3, 20, el apóstol habla sobre el pecado. Luego, este pecado, el pecado de los gentiles, el pecado de los judíos, el pecado del mundo. Es decir,
cómo entendía, cómo comprendía o cómo Dios inspiró al apóstol Pablo para que hablara sobre lo que era pecado y cómo ese pecado había dañado, había condenado, cómo el pecado estaba presente tanto en gentiles como en judíos y en toda la humanidad. O sea que el pecado no es algo de un solo sector, no es exclusivo de un grupo, sino que es algo que ha dañado, es una mancha que ha dañado a toda la humanidad. Luego comienza a hablar sobre la justificación. ¿Cuál era el medio de la justificación? Un ejemplo de justificación y los resultados de la justificación. Luego empieza a hablar sobre lo que es la santificación en el capítulo 6 al 8, la santificación por la muerte del yo, la santificación por medio de la unión con Cristo y la necesidad de santificación, la santificación por medio del Espíritu. Esa es parte de la estructura de cómo está organizando el apóstol Pablo sus ideas y su exposición en la carta a los romanos. Luego viene una interpretación profética, pero una interpretación profética respecto a qué asunto. Cómo el apóstol Pablo interpreta el remanente de Israel entre el pueblo de Dios y también cómo Israel rechaza al Dios de justicia. Luego habla sobre la restauración de Israel al favor de Dios. Continuamos y el apóstol Pablo en los capítulos 12 al 15 comienza a dar algunas aplicaciones o consejos, recomendaciones prácticas que la iglesia de Roma debía de seguir. Ahí habla de someterse a las autoridades, ahí habla de ser buenos ciudadanos, de que el cristianismo no solamente se vive dentro de un templo, no solamente se vive desde el culto, desde la reunión que tenemos como creyentes, sino que el cristianismo se debe de reflejar siendo buenos ciudadanos. Quizás hay algunos aspectos que yo no voy a ampliar hoy por factor tiempo, pero ya en la clase voy a ampliar algunos aspectos muy importantes. Muy bien. La vida religiosa del creyente, cómo debe ser esa vida religiosa, la vida civil del creyente. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos ante la sociedad en la que vivimos y luego cómo debemos de comportarnos con las demás personas, cómo debe ser la vida social del creyente, la relación de los fuertes con los débiles, la devoción de Pablo a Cristo y algunas comunicaciones personales que el apóstol Pablo empieza a dar en la carta. Luego empieza a dar algunas recomendaciones, saluda a sus amigos y hace algunas exhortaciones en contra de aquellas personas que estaban causando división dentro de la iglesia. Y por último, saludo de colaboradores que estaban con el apóstol Pablo. Ahora sí, vamos a la primera carta a los Corintios. La iglesia de Roma estaba ubicada en la sede central del imperio que lleva el mismo nombre, Roma. Entonces, ahora la iglesia de Corinto son dos cartas. Bueno, algunos dicen que fueron hasta tres cartas que escribió el apóstol Pablo, pero en este caso, dentro del canon, nosotros tenemos las dos cartas. La primera carta a los Corintios, pues lo escribió el apóstol Pablo. El año de escritura fue entre el 54 y 55, probablemente en Roma. El propósito, lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto es que la iglesia estaba dividida en fracciones. Es decir, algunos alegaban ser de Pablo, algunos alegaban ser de Apolos, algunos alegaban de ser de Pedro y otros decían soy de Cristo. O sea, imagínense, o sea, como que cada uno tenía su propio líder. No, yo soy de Cristo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Entonces, el apóstol Pablo tiene que escribir acá para decirle, sea quien sea que haya sido el líder, que haya sido el fundador, quien haya sido el que haya trabajado al frente de la iglesia, cada uno de ellos trabajó por Dios y para Dios. Y al final todos trabajan para Cristo. También otro aspecto muy importante, y esto quizás para socializarlo bien, esto vamos a tratarlo presencialmente, la inmoralidad había invadido a la iglesia, porque
La iglesia de Corinto venía de un trasfondo pagano, por lo tanto, para ellos adoptar los valores cristianos, entrar a una nueva esfera, una nueva cultura cristiana, para ellos fue una situación muy, muy complicada. Entonces el apóstol Pablo en esta carta tuvo que abordar muchos temas de carácter inmoral, es decir, aspectos de fornicación, aspectos de adulterio que estaban viviéndose dentro de la iglesia. También el apóstol Pablo acá empieza a abordar el tema de la vestimenta de las mujeres para el culto, puesto que eso fue un problema. Las mujeres cristianas querían seguir vistiendo de la misma manera que cuando eran paganas. Entonces el apóstol Pablo les da una recomendación y una exhortación y les dice que como mujeres cristianas tenían que verse diferentes, tenían que vestirse diferentes, porque ahora tenían que mostrar pudor, ahora tenían que mostrar que eran cristianas. O sea que, aunque el cristianismo no depende de la ropa, pero la ropa habla de nuestros valores, la ropa habla de nuestras convicciones, nuestra ropa habla de quién es nuestro Señor. Eh, para el día de la clase presencial, pues vamos a abrir un debate acá o para ustedes de una vez. Entonces, una mujer que es cristiana puede usar minifalda, una mujer que es cristiana puede ir a la playa y utilizar bikini, cómo debe de vestir una mujer que es cristiana, cómo debe de vestir un hombre que es cristiano, aunque aquí el tema central tiene que ver con las mujeres, porque el problema estaba sucediendo en las mujeres, porque algunas mujeres que se estaban congregando, ellas habían sido sacerdotisas, o sea, eran mujeres que le rendían culto a la diosa Diana, y ellas como tal tenían cierto código de vestimenta que las identificaba como sacerdotisas, pero también esa vestimenta tenía una carga sensual. Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes se vestían así porque le servían a sus dioses, pero ahora que son creyentes, ahora ustedes tienen que cambiar su manera de vestirse. ¿Puede una mujer cristiana cortarse el pelo? ¿Puede una mujer cristiana hacerse corte de cabello muy corto? ¿Puede una mujer cristiana pintarse el cabello? Lleven sus preguntas o sus posibles respuestas, porque el día de la clase presencial vamos a estar analizando cada uno de estos aspectos. Muy bien, ¿puede una mujer cristiana usar aretes grandes, pequeños, cortos? ¿Cómo debe de vestir o cómo debe ser la apariencia de una mujer cristiana? También el apóstol Pablo aborda un problema que estaba sucediendo respecto a la cena del Señor, puesto que la cena del Señor empezó a ser motivo de glotonería. O sea, había gente que ya no iba con el temor, con la reverencia que requería la Santa Cena, sino que ya iban solamente por comer. También el apóstol Pablo habla de los dones del Espíritu y que los dones del Espíritu habían sido conducidos a contiendas y se negó la resurrección de Jesús y de los santos. Permítanme, hermanos. Muy bien. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Bueno, la estructura de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, Pablo enfoca los problemas de la iglesia, las divisiones en la iglesia, los desórdenes que están habiendo en la iglesia. Luego Pablo responde a las preguntas de la iglesia en el capítulo 7 al 16. Da instrucciones acerca del matrimonio cristiano, instrucciones acerca de la libertad cristiana, instrucciones acerca de la adoración pública, instrucciones acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque eran los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Ahora, en la segunda carta de Corintios, ahora ahí, ¿quién es el autor? Pues Pablo, aunque algunos se lo hayan, por la forma literaria en que está escrita la segunda carta a los Corintios, algunos se atreven a pensar de que no fue Pablo el que escribió esa carta, sino que fue un cristiano
de la segunda generación, o que en este caso fue un discípulo del apóstol Pablo, el que escribió esta carta. Aparentemente se escribió entre 1 o 2 años después de la primera carta a los Corintios. ¿Y cuál era el propósito de esta segunda carta? Pues primero felicitar a la iglesia por haber cambiado su conducta, es decir, las conductas que el apóstol Pablo abordó en la primera carta. Ya varios hermanos, ya la iglesia había cambiado su conducta, pero también reprender a quienes todavía seguían obstinados y no querían arrepentirse, es decir, que no querían cambiar su conducta. También el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios para defender su apostolado ante judíos que habían puesto en entredicho su llamado. Es decir, que dijeron que el apóstol Pablo no era realmente apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, animar a los hermanos a dar una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Ese es el propósito de la segunda carta a los Corintios. La estructura es sencilla. Pablo explica sus acciones. Pablo defiende su ministerio. Pablo defiende la ofrenda y Pablo defiende su autoridad. ¿Por qué? Porque como estaban poniendo en entredicho su apostolado, entonces el apóstol Pablo defiende su ministerio, pero también empieza a hablar sobre la autoridad que él tenía como apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios me los bendiga. Creo que en el libro de Hechos hay un espacio de un reforzamiento. Lo tienen que hacer. Recuerden que todos los reforzamientos me lo van a entregar en la última clase. Me tienen que entregar su libro. Entonces vayan haciendo la tarea de reforzamientos y también las dudas que les vayan surgiendo. Vuelvo y repito, lo que sí ustedes tienen que llevar en palabras propias o como ustedes comprendan, cómo debe de vestir una mujer cristiana, cómo debe ser su vestimenta, puede o no puede maquillarse, puede o no puede usar minifalda, puede usar bikini si va al Chocomil o a la playa. ¿Cómo debe ser la vestimenta de una mujer cristiana? Vamos a ver cuál es, qué dicen ustedes, qué piensan ustedes respecto a esto y vamos a abordarlo el día de la clase presencial. Sin más, Dios me los bendiga, me despido de ustedes, que pasen una feliz noche, feliz día, feliz tarde. No sé en qué momento van a ver el video. Saludos.